Introducción. Todos los días, las empresas realizan una gran cantidad de operaciones financieras que modifican la composición de su patrimonio. Estas operaciones generan información valiosa que, al analizarse, permite la toma de decisiones estratégicas. El contador es el encargado de recopilar, registrar, analizar, presentar y resguardar esta información. Sin embargo, debido a la magnitud de las tareas que debe realizar, necesitará la ayuda de una persona competente. Esta persona es el auxiliar contable y su papel es de vital importancia en todas las empresas, ya que, gracias a él, el departamento de contabilidad puede agilizar la presentación de los reportes y estados financieros, con los cuales se determinan los resultados obtenidos por la empresa en un momento determinado. Para convertirte en auxiliar contable, es necesario que cuentes con conocimientos básicos de aritmética, computación, principios de contabilidad, procedimientos de oficina, procesamiento electrónico de datos, resguardo de archivos y manejo de hojas de cálculo. En este curso aprenderás a aplicar los principios fundamentales de la contabilidad, así como de las normas internacionales de información financiera que te permitan elaborar reportes y estados financieros básicos. Como auxiliar contable podrás desempeñarte en cualquier empresa, ya que todas necesitan llevar un control de su contabilidad. Toma este curso y prepárate para trabajar en una de las áreas con mayor proyección a nivel profesional. Principios fundamentales de la contabilidad. Para que la información recaudada y analizada por la contabilidad sea útil en la toma de decisiones y refleje de manera precisa y objetiva la situación financiera de la empresa, deberá respetar los siguientes principios fundamentales. Analiza a fondo todas las actividades realizadas por la empresa y registra el efecto económico que genera dentro de ella, es decir, las alteraciones que sufre su patrimonio. Por ejemplo, te entregan una factura en la cual se consta la compra de materia prima. Al analizar los registros contables, te das cuenta de que ese dinero en realidad se utilizó para pagar la comisión de un vendedor. El beneficio que se recibió en realidad fue uno diferente al que se plasmó en papel. Respetar el principio de sustancia económica implica que debes conocer y registrar el efecto verdadero que tienen las transacciones realizadas por la empresa sobre su patrimonio. Las empresas son entidades creadas con el objetivo de obtener utilidades. Independientemente de la manera en la que esté constituida, solo debes incluir en sus reportes financieros información relacionada al patrimonio que la conforma. Reconoce los efectos derivados de cualquier transacción que afecte al patrimonio de la empresa en su totalidad, en el momento en el que ocurra. Es decir, cuando la empresa adquiera el bien, derecho u obligación, y no hasta que se materialice su pago. Por ejemplo, si la empresa compra una camioneta, paga la mitad en efectivo y el resto a crédito, la transacción deberá contabilizarse en el momento en el que se adquiera la camioneta y no hasta que se salde la deuda con la agencia. Identifica las transacciones que afectan económicamente a la empresa empleando periodos de tiempo a los cuales se denominan periodos contables. Esto te permitirá dar a conocer la situación financiera de la entidad y el resultado de sus operaciones de forma periódica. Reconoce los ingresos en el momento en que se generen e identifica, dentro del mismo periodo contable, los costos y gastos que tuvieron que generarse para producir dichos ingresos. La estructura financiera de una empresa está constituida por los recursos de los que dispone para alcanzar sus fines y las fuentes para obtener dichos recursos, ya sean propias o ajenas. Al analizar la contabilidad de la empresa, deberás identificar de manera clara cada uno de estos elementos. La empresa realiza operaciones similares durante cada ciclo contable. El principio de consistencia establece que debes aplicar el mismo tratamiento contable a cada una de estas operaciones, es decir, tratar la información de la misma manera y utilizar los mismos cálculos y fórmulas para obtener los estados financieros de la empresa. Esto permite obtener información financiera que puede compararse entre los distintos periodos.
Si los criterios o procedimientos comienzan a generar información que no cumpla los requisitos de calidad necesarios, o si existe algún cambio en las circunstancias o hechos que afecten las operaciones de la empresa, será necesario modificar o sustituir los procedimientos contables por otros. De esta manera, fortalecerás la utilidad de la información. Implementar estos principios en tus actividades diarias aumentará la calidad de tu trabajo y de la información contable que generes. El patrimonio. Cuando una empresa se crea, adquiere bienes, derechos y obligaciones que le permiten llevar a cabo sus actividades. Los bienes son todos los objetos materiales e inmateriales que tienen un valor económico y satisfacen una necesidad. Los derechos permiten a la empresa ejercer una facultad, por ejemplo, cobrar cuentas pendientes a clientes y retirar el dinero guardado en el banco. Las obligaciones representan las responsabilidades adquiridas por la empresa, como deudas contraídas con bancos o cuentas por pagar a proveedores. La suma de estos elementos conforma el patrimonio de la empresa. De manera contable, los bienes y derechos de una empresa se conocen como activos, mientras que sus obligaciones son nombradas pasivos. El patrimonio bruto es la suma de los bienes y derechos de una empresa. De este total, una parte ampara las obligaciones que la empresa ha adquirido. Esto significa que si la empresa se vendiera en este momento, una parte de lo obtenido tendría que utilizarse para saldar sus deudas. Por ejemplo, digamos que tienes ahorrado en el banco 5,000 pesos. En tu cartera llevas 250. Tienes una cafetera que te costó 350 y le prestaste 500 a un amigo. Al sumar tus bienes y derechos, obtendrás tu patrimonio bruto, el cual será de 6,100 pesos. Si la cafetera la adquiriste a crédito y tuvieras que saldar tu deuda en este momento, deberías tomar 350 de tu patrimonio bruto para pagar. Por lo tanto, tu patrimonio neto, mejor conocido como capital contable, o el dinero que tendrás una vez que saldes todas tus deudas, será de 5,750. La suma de los bienes y derechos de una empresa siempre será igual a la suma de sus obligaciones y su capital. A esta fórmula se le conoce como ecuación contable fundamental y se puede interpretar de la siguiente manera. Lo que la empresa tiene más lo que le adeudan siempre será igual a las deudas que adquirió más su capital. Clasificación de las cuentas patrimoniales. Para facilitar el análisis contable de los elementos patrimoniales de la empresa, deberás reagruparlos de acuerdo a sus características en cuentas específicas. Por ejemplo, en la oficina de una empresa hay mesas, sillas, escritorios, libreros, archiveros, lámparas, etc. Todos estos elementos los podrás agrupar bajo el concepto mobiliario de oficina. Aparte de esto, la empresa no ha pagado los insumos adquiridos con dos de sus proveedores. Ambas deudas las agruparás en una sola cuenta denominada proveedores. Como el mobiliario de oficina es un bien de la empresa, de manera contable forma parte de sus activos. Por otra parte, la cuenta proveedores formará parte del pasivo de la empresa, pues es una obligación que se debe cubrir. Las cuentas permiten agrupar las transacciones de una misma naturaleza, ordenar la información de manera simple y oportuna, y facilitar el control de las operaciones. El número de cuentas con el que trabajes dependerá del tamaño y rubro económico de la empresa. Para optimizar su manejo, deberás clasificar y codificar cada una de ellas. Las cuentas que conforman los activos y pasivos de la empresa se clasifican de acuerdo con su liquidez. Esto significa, en el caso de los activos, la facilidad con la que pueden convertirse en dinero en efectivo. Por ejemplo, es más fácil convertir en efectivo un cheque que un automóvil. En el caso de los pasivos, la facilidad con la cual la empresa puede pagarlos. Por ejemplo, es más sencillo pagar un pedido a un proveedor que una hipoteca a un banco. Las cuentas que conforman a los activos y pasivos de la empresa se dividen en tres grandes grupos. Circulante. Puede venderse, pagarse en un plazo menor a un año. Fijo. Puede venderse, pagarse en un plazo mayor a un año. Diferido. Se puede vender, pagar a plazos. Otros son las cuentas que no coinciden con ninguna de las clasificaciones anteriores.
Por otra parte, las cuentas del capital contable se clasifican en capital contribuido, el cual se conforma por las aportaciones de los dueños y donaciones recibidas por otras entidades, y capital ganado, el cual lo conforman las ganancias o pérdidas acumuladas, así como las registradas en el periodo analizado. Esta clasificación te permitirá codificar las cuentas patrimoniales de la empresa de acuerdo con su liquidez en grupos, subgrupos, cuentas y subcuentas. Sistema de partida doble. Todas las operaciones contables realizadas por la empresa afectan de manera invariable a dos o más cuentas. Por ejemplo, un cliente compra un pastel realizando un pago en efectivo por 450 pesos. Las cuentas que se ven afectadas con esta operación son caja e inventarios, ya que el cliente realiza el pago en efectivo y los pasteles se tomarán del inventario de la tienda. Ambas cuentas se clasifican a su vez como activos. Si representamos de manera gráfica la transacción realizada por el cliente, observaremos que a la cuenta caja se realiza un cargo de 450 pesos, al tratarse del aumento de un activo ocasionado por una venta. A la cuenta inventario se realizará un abono por 450 pesos, pues se trata de salida de mercancía del inventario de la tienda. Ahora, supón que se realiza un pago en efectivo a un proveedor al que se le debían 800 pesos. Las cuentas involucradas en esta transferencia serán proveedores, al cual deberá realizarse un cargo por 800 pesos, y caja, pues al tratarse de un pago en efectivo se le abonará 800 pesos. Gráficamente, el cargo y el abono se representarían de la siguiente manera. A este método de registro se le conoce como partida doble, la cual establece que no existe una cuenta deudora sin su respectiva cuenta acreedora. Con cada cargo deberá realizarse un abono. En todo momento, en cada transacción, la suma de lo anotado en el debe será igual a lo anotado en el haber. El sistema de partida doble permite que se mantenga el equilibrio de la ecuación fundamental de la contabilidad, por lo que al registrar las operaciones de la empresa deberás cuidar que este equilibrio se mantenga. Libro diario y mayor. El libro diario y el mayor son dos de los libros contables que de manera obligatoria deben llevar todas las empresas. Estos permiten registrar y procesar todos los movimientos y operaciones del patrimonio de la empresa. Garantizar a terceros la veracidad de los resultados obtenidos al fungir como un elemento probatorio, el cual deberá estar sustentado con documentos que soporten dichas transacciones. Mostrar el estado financiero de la empresa en un momento determinado. En el libro diario deberá registrar cronológicamente las operaciones que se van efectuando en la empresa y anotar los cargos y abonos que intervienen en cada transacción. Por ejemplo, tu empresa compra hojas de máquina por 3,000 pesos más IVA del 16%, en total 3,480 pesos, y realiza el pago en efectivo. Al registrar esta operación en el libro diario deberás anotar la fecha en que se realizó la operación, el número de la operación registrada, las cuentas involucradas en la transacción. Para diferenciarlas, agrega una sangría a las cuentas que disminuyan, se abonen. La cuenta de IVA involucrada. En este caso, como se trata de una compra, el IVA se acredita. Descripción corta de la operación concertada. Nombre, número y vencimiento del documento que ampara la operación. Condiciones bajo las cuales se concertó la operación, por ejemplo, crédito o efectivo. El folio o código de cada una de las cuentas que intervienen. En la columna debe, escribe el cargo realizado. Y en el haber, su respectivo abono. En el libro mayor deberás agrupar las operaciones de cada una de las cuentas contables de la empresa de forma cronológica. Para lograrlo, deberás destinar una de sus páginas para cada cuenta, lo cual te permitirá visualizar sus movimientos de forma individual y obtener su saldo en cualquier momento. Continuando con el ejemplo anterior, después de anotar en el libro diario la compra de hojas de máquina, deberás dirigirte en el libro mayor a las cuentas involucradas en la transacción, en este caso inventario, caja general e IVA acreditable, para después anotar la fecha en la que se realizó la transacción, su número,
descripción corta de la operación realizada, así como el nombre y código del documento que la soporta, el cargo realizado con su respectivo abono y el balance final de cada cuenta. Al registrar las operaciones en los libros contables, debes evitar alterar su orden cronológico, dejar renglones en blanco, de ser así deberás inutilizarlos, hacer raspaduras o enmendaduras, arrancar folios y hojas. Para que los libros contables tengan un valor legal, deberán certificarse siguiendo los procedimientos establecidos por la entidad reguladora mercantil de tu comunidad. Registro de ventas, compras y gastos. El registro de compras y gastos es un libro contable auxiliar en el que todas las empresas tienen la obligación de asentar de manera detallada y en orden cronológico cada uno de los documentos que respaldan la adquisición de algún bien o servicio, tales como facturas, boletas de venta, notas de crédito, notas de débito, entre otros. Este libro permite controlar los egresos de la empresa y calcular el IVA acreditable o crédito fiscal al que tiene derecho. Una vez que has registrado la compra o gasto en el libro diario y en las hojas correspondientes a las cuentas involucradas en el libro mayor, deberás registrar el documento que soporte la operación en el libro de compras y gastos. Por ejemplo, se compraron hojas de máquina por 3,000 pesos más 16% de IVA, por las cuales se pagó 3,480 pesos. En este caso, registra la información de la siguiente manera: fecha de la factura, tipo de documento, número de documento, clave de registro tributario del proveedor, razón social del proveedor, importe del documento sin IVA. De este importe, especificar en la columna de compras no gravadas la cantidad que se encuentra libre de pago de la obligación tributaria. En este caso, el registro se realizará en la columna de compras gravadas, ya que la adquisición de este artículo cuenta con un impuesto, el cual deberás especificar en la columna de IVA acreditable. Por último, registra el importe total de la operación. Otro registro obligatorio que la empresa debe llevar es el libro de ventas, en el cual deberás anotar de forma cronológica y ordenada los documentos que sustenten los productos o servicios que son adquiridos por los clientes. Por ejemplo, una librería vende un libro de anatomía por 1,000 pesos más 16% de IVA, por el cual la empresa entrega la siguiente factura. Igual que con el registro de compras, una vez que se ha registrado la venta en los libros diario y mayor, deberás registrar en el libro de ventas la fecha en la que se realizó la operación, el tipo de documento que la sustenta, su número, la clave de registro tributario del cliente, su nombre o razón social, el importe de los bienes o servicios sobre los cuales se aplicará el impuesto, los descuentos y bonificaciones otorgados al cliente, otros cargos relacionados con la transacción, la tasa del impuesto que le corresponde de acuerdo al tipo de producto, el IVA por acreditar. Para calcularlo, suma los bienes y servicios grabados a cualquier otro cargo que aparezca en la factura, réstale los descuentos y bonificaciones otorgadas al cliente y, por último, multiplica la cantidad resultante por la tasa del IVA. En este caso, como la factura no muestra otros cargos, descuentos ni bonificaciones, el IVA por acreditar sería de 160 pesos. El importe total. Para obtenerlo, suma los bienes y servicios grabados, otros cargos, bienes y servicios no grabados, el IVA por acreditar y resta los descuentos y bonificaciones otorgadas al cliente. En este caso, el resultado es de 1,160 pesos. Realizar diariamente estos registros es una de las tareas básicas de la contabilidad. Evita postergarlos. Sistema de inventario periódico. Un sistema de inventario es el conjunto de métodos y procedimientos utilizados por una empresa para controlar el flujo de los materiales y productos que ha adquirido. Dentro de los bienes que conforman un inventario, podemos distinguir mercancías no fabricadas por la empresa, materia prima, productos en proceso, productos terminados y mercancías disponibles para la venta. Además de mercancías en consignación. Son aquellas que la empresa ha enviado a un cliente para que las venda en su nombre. Y mercancías en tránsito, las cuales ya han sido pagadas por la empresa, pero aún no las recibe. Existen solamente dos sistemas de inventarios. El sistema de inventario periódico
es utilizado por grandes empresas que se dedican a la venta directa al consumidor final de artículos con un costo relativamente bajo. Un ejemplo de esto son los supermercados. Debido a la gran cantidad de compras y ventas que se realizan todos los días, resulta poco funcional determinar el costo del inventario cada vez que se produce una transacción. Por este motivo, es más práctico esperar a la finalización del periodo contable para determinarlo, para lo cual emplean un procedimiento conocido como juego de inventarios. Por ejemplo, los socios de una tienda departamental aportaron 500,000 pesos en mercancías para comenzar a operar. En total, durante el primer año compraron 4,500,000 pesos en mercancías, pero de esa cantidad terminaron devolviendo a sus proveedores 300,000 pesos, pues no cumplían los requerimientos de calidad. Al sumar al inventario inicial las compras realizadas durante el año y restarles el costo de las devoluciones, determinarás que, durante ese año, existieron en la empresa 4,700,000 pesos en mercancías disponibles para su venta. Al finalizar su primer periodo contable, se realiza un conteo físico de toda la mercancía existente en el almacén y demás áreas de la empresa. Así se determina que su valor asciende a 2,500,000 pesos. Si restas el inventario final a las mercancías disponibles para la venta, obtendrás el costo de las ventas que se realizaron a lo largo del periodo contable. Si bien el cálculo de este sistema resulta sencillo y barato por el nivel de información que maneja, presenta algunas desventajas, ya que requiere la realización de un inventario físico para conocer la cantidad y el valor de los productos adquiridos por la empresa, lo cual provoca que no se pueda tener un control permanente sobre ellos. Sistema de inventario perpetuo. El sistema de inventario perpetuo, a diferencia del periódico, sí permite conocer de manera permanente el valor del inventario, el costo de lo vendido y la utilidad o pérdida bruta derivada de las operaciones realizadas por la entidad. Este sistema es el más utilizado por empresas dedicadas a la transformación de productos y aquellas que distribuyen artículos de alto valor en unidades identificables. Para lograrlo, emplean un sistema de registros denominados CARDEX, que son tarjetas en las cuales se anotan las entradas y salidas de cada producto. De esta manera, es posible conocer en todo momento el costo de venta de la mercancía y su saldo exacto en el inventario. Por ejemplo, una papelería tiene en su almacén 850,000 pesos en mercancías y realiza una compra de 100 libretas por las cuales paga 1,000 pesos, más 16% de IVA. Para registrar esta operación, anota la venta en el libro diario. Como se trata de una compra que se pagó con un depósito bancario, las cuentas que se cargan son inventario e IVA acreditable, y la cuenta que se abona es efectivo en bancos. Después, abona y carga cada una de las cuentas involucradas en la transacción en el libro mayor. Y registra la compra en el libro de compras y gastos. Si se tratara de una venta, se deberá utilizar el libro de ventas y las cuentas que le correspondan. Después de esto, llena el registro CARDEX de las libretas de la siguiente manera. Anota el número y la fecha de la operación. Como las compras son entradas de mercancía al almacén, en la columna Entradas, anota el número de unidades, su costo unitario y el total. Si se tratara de una venta, esta información deberá escribirse en la columna de Salidas. En este caso, como en el almacén ya existían 20 libretas que fueron adquiridas al mismo precio, deberá sumar las unidades adquiridas a las existentes, así como su costo total. Este procedimiento deberá efectuarse con cada compra o venta que se realice. Implementar el sistema de inventario perpetuo permite conocer en cualquier momento el valor del inventario final sin tener que llevar a cabo un conteo físico de los bienes que se encuentran en el almacén. Mejorar el control de la existencia de mercancías. Descubrir robos, extravíos o errores, ya que se conoce con exactitud la cantidad y valor de la mercancía que debe existir dentro de la empresa. Generar información valiosa, confiable y precisa que se utiliza para calcular las pérdidas o ganancias de la empresa. Sin embargo, por la cantidad de información que maneja, su implementación resulta compleja, pues requiere el empleo de programas, bases de datos y registros que deben actualizarse de manera continua.
Métodos de evaluación del inventario. Debido a factores como la demanda, la escasez o la inflación, el costo de los productos que son adquiridos por las empresas puede variar de un pedido a otro. Esta fluctuación afecta de manera directa su costo de venta y la utilidad que la empresa pueda obtener por su comercialización. Por ejemplo, la semana pasada un panadero compró 500 kilogramos de harina a 10 pesos cada uno, de la cual utilizó 400 kilogramos. Esta semana recibe otro pedido de 500 kilogramos. Sin embargo, el precio de la harina aumentó 2 pesos. Si deseas calcular el costo total de la harina que se encuentra en el almacén, deberás sumar el valor de los 100 kilogramos restantes del primer pedido el costo del segundo. Si deseas calcular el costo unitario de cada kilogramo que se encuentra resguardado en el almacén, deberás utilizar uno de los siguientes métodos de evaluación del inventario. En el método primeras entradas y primeras salidas, el valor que se le asigna a los bienes que salen del almacén es el de los primeros que entraron. Este sistema se utiliza sobre todo en las empresas que manejan bienes perecederos como alimentos, bebidas y medicinas. Regresando al ejemplo de la harina, el panadero necesita utilizar 40 kilogramos para elaborar el pan del día. De acuerdo con el método PEPS, el valor de la harina que el panadero sacará del almacén será la del producto que entró primero. En este caso, se trata de la harina de 10 pesos. Al realizar esta operación, en el almacén quedarán 60 kilogramos de harina de 10 pesos y 500 kilogramos de 12 pesos, dejando el siguiente registro en el Cardex del producto. La primera operación representa el primer pedido. En la segunda se restan los 400 kilogramos que se utilizaron durante la semana al saldo del pedido anterior. Después, se registró la entrada del segundo pedido con su respectivo aumento de precio. Las unidades y el costo del pedido deberán sumarse al saldo del registro anterior. Una vez que se ha anotado la salida de los 40 kilogramos de harina de 10 pesos en la columna correspondiente, deberán restarse sus unidades y costo al saldo del registro anterior. Este procedimiento deberá seguirse cada vez que entre o salga algún producto del almacén. En el método últimas entradas, primeras salidas, el costo de la mercancía que sale del almacén corresponde a las últimas unidades que entraron en este. Es un sistema que se utiliza sobre todo cuando el precio de los productos aumenta de manera constante. De esta manera se da salida a los productos que se adquirieron a un mayor precio, lo cual permite reducir el costo del inventario. Regresando al ejemplo de la harina, los 40 kilogramos que se retiren del almacén se tomarán del último pedido que ingresó, en el cual cada kilogramo se pagó a 12 pesos. Con el método de precio promedio, el costo de la mercancía se obtiene al dividir su costo total entre el número de unidades existentes. De esta manera, cada vez que entre al almacén un producto con un costo diferente, se irá promediando con los demás, lo cual irá modificando el costo unitario que tendrá una vez que salga del almacén. Por último, con el método de identificación específica, cada uno de los bienes del almacén es identificado y valorado de manera individual al costo que fue adquirido. Esto requiere la implementación de un sistema de registro riguroso que permite identificar sin errores las compras, ventas y movimientos de las mercancías dentro de la empresa. La implementación de este sistema es compleja y requiere una inversión importante. Además, debe adaptarse a las características de la organización. Sin embargo, esto puede compensarse, ya que permite detectar con mayor facilidad robos y mermas de mercancías. Analiza cuál de estos métodos es utilizado en tu empresa, así como las ventajas y desventajas que implica su implementación. Depreciación. La depreciación es la pérdida de valor que sufren los activos fijos de la empresa, lo cual limita su vida útil. Sus causas pueden ser físicas, debido al desgaste producido por su uso o la intervención de elementos naturales. Funcionales. Se presentan debido a la obsolescencia, es decir, cuando el activo resulta anticuado debido al avance de la tecnología, y la insuficiencia cuando no puede hacer frente al servicio que se le exige.
Para calcular la depreciación es necesario conocer el factor de depreciación. Es el lapso en el cual se acabará la vida útil de un activo. Por ejemplo, una computadora puede funcionar durante 10 años, pero debido a los avances de la tecnología se calcula que será obsoleta en 5 años. Esta última cantidad será tomada como su factor de depreciación. Costo de reemplazo. Es la cantidad de dinero que la empresa deberá invertir para reemplazar un activo. Valor en libros. Es el costo original del activo menos la depreciación acumulada en cierta fecha. Esta cantidad no tiene ninguna relación con el valor real en el mercado del activo. Por ejemplo, una computadora se compró por 10,000 pesos. Si se calcula que será obsoleta en 5 años, en el año 4, de acuerdo con los registros contables de la empresa, habrá perdido 80% de su valor. El valor de la computadora en los libros contables será de 2,000 pesos. Sin embargo, su valor real en el mercado puede ser mayor a esta cantidad. Al finalizar la vida útil de la computadora, aunque ésta ya no tenga un valor para la empresa, por lo general siempre conservará algún valor, incluso si se vende como basura tecnológica. Si la empresa obtiene 2,500 por la computadora al finalizar su vida útil, esta cantidad será su valor de salvamento o desecho. Costo total de depreciación o base a depreciar. Se obtiene al restar el valor de salvamento al valor de la computadora en el momento en el que se adquirió. La forma más sencilla de calcular la depreciación de un activo fijo es mediante el método de línea recta, el cual se basa en el supuesto de que el cargo por depreciación anual será igual durante todos los años de vida útil del activo. Para realizar el cálculo, solo necesitas dividir el costo total de depreciación entre su factor de depreciación. En el caso de la computadora, al dividir 7,500 pesos entre 5, obtendremos su depreciación anual, que será de 1,500 pesos. Si elaboramos una tabla con los resultados obtenidos, podremos observar que el valor en los libros al inicio corresponderá al costo de adquisición de la computadora. Al restar la depreciación acumulada al costo inicial de la computadora, obtendrá su valor en libros para los años subsiguientes. La depreciación acumulada se obtiene al multiplicar la depreciación anual por el número de años contabilizados. Reconocer el desgaste de los activos fijos permite crear una provisión o reserva para sustituirlos una vez que termine su vida útil, sin afectar la liquidez y el capital de trabajo de la empresa. Amortización. La amortización es el método mediante el cual se liquida una deuda a través de pagos periódicos. La forma más sencilla de calcularla es utilizando tablas en las que se especifique el detalle de cada uno de los pagos que deberás realizar hasta liquidar la deuda. Para elaborarla necesitas el monto o capital total por amortizar, el periodo del crédito y la tasa de interés. Por ejemplo, un refrigerador se vende a 8,400 pesos de contado, pero como no tienes suficiente dinero para pagarlo, decides comprarlo a 12 pagos fijos mensuales. Como la tasa de interés mensual es del 2%, al año te cobrará el 24% del valor del refrigerador. Por lo tanto, el monto total a amortizar será de 10,416 pesos. El periodo del crédito será de 12 meses. Una vez que cuentas con esta información, elabora una tabla con las siguientes columnas: mes, saldo inicial, interés, pago mensual, pago total y saldo final. Escribe con dígitos el plazo durante el cual se realizarán cada uno de los pagos. En este caso serán 12 meses. Comienza con el número 0, pues esto representa el momento en el cual adquiriste la deuda. Escribe en la fila correspondiente el saldo final de la deuda adquirida. Como comenzarás a pagar tu crédito al pasar el primer mes, tu saldo inicial será de 10,416 pesos. Para calcular el interés de este primer pago, multiplica el saldo inicial del mes 1 por la tasa de interés del crédito, es decir, 10,416 pesos por 2%. Como este crédito lo adquiriste a pagos fijos de 868 pesos, esta cantidad representará el pago total que deberás realizar durante todos los meses. Para calcular el pago mensual amortizado, deberás restar el interés calculado a la mensualidad. El saldo final del mes 1 lo obtendrás al restar el pago total al saldo inicial. Repite este procedimiento hasta llenar la tabla.
Al observar la tabla final podrás notar que la deuda disminuye conforme se realizan cada uno de los pagos hasta su liquidación en el mes 12. Con la disminución de la deuda también disminuyen los intereses. Además de existen otros métodos que puedes implementar para amortizar los activos de la empresa. Investígalos. Arqueo de caja. El arqueo es un procedimiento que te permitirá comprobar que el saldo existente en la caja coincide con el registrado en el libro mayor. Para elaborarlo, asienta la información de la siguiente manera. Escribe los datos de identificación de la caja de la cual se realiza el arqueo. Anota la fecha y hora en que realizas la verificación. Cuenta el dinero existente en la caja. Anota el número de billetes y monedas existentes, así como la suma de sus importes. Después, revisa los documentos que soporten los gastos realizados con el fondo de caja y regístralos en el apartado Revisión de soportes. En rubro presupuestal deberás anotar la cuenta a la que anexarás el gasto realizado. Por ejemplo, el pago de la reparación de una fuga se considera un gasto de mantenimiento. La fecha corresponderá al día en que se realizó el pago. Anote el nombre de la empresa o institución a la cual se pagó, así como su concepto y el monto que se liquidó. Suma el total de billetes y de monedas y anota esta cantidad en conteo de efectivo. En caso de que se haya realizado alguna devolución o cancelación y el encargado de caja aún no la haya recibido, deberás escribir su importe en la columna Reembolsos pendientes. En Vales definitivos, anota la suma de los importes obtenidos en la revisión de soportes. Al sumar el conteo de efectivo a los reembolsos pendientes y los vales definitivos, obtendrás el total del arqueo de caja en físico. Después, analiza el movimiento de la cuenta de caja en el libro mayor y escribe el saldo que debe existir, los reembolsos y la suma de los soportes que sustentan las operaciones realizadas durante el periodo. Suma estos importes para obtener el total del arqueo en libros. El total del arqueo físico y del arqueo en libros debe ser igual al valor total del fondo entregado por el Departamento de Tesorería al responsable de caja. Si encuentras alguna diferencia, deberás anotar en este renglón la cantidad sobrante o faltante que detectes y no pueda ser justificada por el encargado de caja. Anota tus observaciones, así como la hora y fecha en la que terminaste de realizar el arqueo. Es importante que tanto tú como el encargado de caja firmen el formato del arqueo, pues esto garantiza su validez y te permitirá realizar aclaraciones en caso necesario. Reporta cualquier diferencia a tu jefe directo y sigue los protocolos establecidos por tu empresa para manejar la situación. Organización del archivo contable. El archivo es el lugar en el cual deberás reunir, organizar, conservar y custodiar los documentos contables de la empresa durante el tiempo que esté estipulado en la legislación vigente de tu localidad. Esta organización la deberás realizar de manera lógica y eficaz para facilitar su posterior localización. Todas las empresas deben tener un manual de procedimientos que explique la forma en la cual se almacena, codifica y custodia su información. Si tu empresa no cuenta con uno, organiza los soportes y documentos de la siguiente manera. Identifique el tipo de documento y clasifíquelo de acuerdo al área al que pertenece. Por ejemplo, un recibo de caja es un comprobante de ingresos, por lo tanto, pertenece al área de efectivo. La factura de un proveedor es un comprobante de una compra realizada por la empresa, por lo tanto, pertenece al área de compras e inventario. El comprobante del salario pagado a un empleado pertenece al área de personal. Y la copia de una factura entregada a un cliente por concepto de venta pertenece al área de distribución y comercialización. Es recomendable utilizar un archivero por cada una de estas áreas para evitar que se mezclen y terminen extraviándose. A continuación, separa los documentos y soportes de acuerdo a su clase. Por ejemplo, dentro del área de compras e inventario tendrás una carpeta para las facturas, una para las notas de devolución y otra para las letras de cambio. Si el número de documentos lo requiere, puedes utilizar una subclasificación. Por ejemplo, utilizar una carpeta para almacenar las facturas de compras de cada proveedor. Después, identifica el folio y la fecha del documento y ordénalo de forma cronológica, numérica o alfabética dentro de la carpeta.
Ordena las carpetas en el archivero correspondiente de acuerdo a su contenido. Para facilitar su identificación, escribe en cada pestaña el nombre y la fecha de los archivos que contiene. Por ejemplo, facturas proveedor a marzo. Para garantizar la integridad de los soportes contables, deberás adoptar las siguientes medidas. Procura brindar mantenimiento al espacio destinado para archivar la documentación de la empresa. Revise el estado del lugar, sus instalaciones eléctricas, ventilación, estanterías y reporta cualquier anomalía al responsable de limpieza y mantenimiento. Restaura los documentos deteriorados. Por ejemplo, si te entregan una factura rota o arrugada, saca una copia y adjúntala al expediente correspondiente. Los soportes contables contienen información sensible de la empresa, por lo que se debe limitar su acceso a personal autorizado y evitar que estos sean extraídos sin autorización firmada de la dirección. Procura guardar un registro con el nombre de las personas que consulten esta información y la fecha en la que lo realizan. Este registro te servirá como respaldo en caso de que se realice alguna auditoría. Balance de comprobación. El balance de comprobación es un documento que te permitirá determinar la correcta aplicación del principio de partida doble en los registros contables de la empresa. Para elaborarlo, con ayuda del libro mayor, enlista todas las cuentas de la empresa. Después, registra su saldo al momento de realizar el balance. Recuerda que debes anotar en la columna del debe el saldo de las cuentas del activo y de egresos, y en el haber, el saldo de las cuentas que pertenecen al pasivo, así como las cuentas de ingresos. Por último, suma los importes de cada una de las columnas. La suma de las cuentas deudoras debe ser igual a la suma de las cuentas acreedoras. Si esta igualdad se mantiene, significa que las operaciones se registraron en los libros contables respetando el principio de partida doble. Si esta igualdad no se cumple, deberás revisar todas las cuentas para verificar que su saldo corresponde de manera efectiva a un cargo o abono. Si no localizas el error, analiza los registros de los libros diario y mayor, así como los soportes contables que sustentan dichas operaciones hasta encontrar el error. Elaborar el balance de comprobación antes de los estados financieros de la empresa disminuye la probabilidad de que cometas algún error y con ello el que debas rehacer tu trabajo. Balance general. El balance general o estado de situación financiera es un reporte que permite conocer en qué ha invertido la empresa y cómo obtuvo los recursos para realizar dichas inversiones. En la parte superior del balance se coloca el encabezado, el cual debe contener el nombre de la empresa, fecha de elaboración y el nombre del documento. El cuerpo del balance se divide en dos secciones de manera horizontal. En la parte derecha se registran las cuentas que conforman los activos de la empresa. A la izquierda, las cuentas que conforman sus pasivos y capital. Cada sección tiene 6 columnas. Las primeras 2 se utilizan para escribir el código y nombre de las cuentas. Y las otras 4 se emplean para transcribir y sumar sus saldos. Por último, al pie del formato se deja un espacio que se utiliza para colocar el nombre y la firma de los encargados de elaborar, revisar y autorizar el documento. La forma más sencilla de elaborar un balance general es utilizando la información del balance de comprobación. En la primera sección escribe el código y nombre de las cuentas del activo. Procura dividirlas en circulante, fijo y diferido, así como dejar un espacio para anotar la suma total de cada una de estas subclasificaciones. En la columna numerada con el 1, deberás escribir el importe de las subcuentas. En este ejemplo, las únicas subcuentas son caja general y caja chica, las cuales forman parte de la cuenta caja. En la columna 2, transcribe el importe del resto de las cuentas. Los totales de cada subgrupo de cuentas los deberás colocar en la tercera columna. Y en la última, la suma de los activos de la empresa. Realiza el mismo procedimiento con las cuentas del pasivo y del capital.
Al terminar, verifica que realizaste el registro de manera correcta al utilizar la ecuación fundamental de la contabilidad. La suma de los activos debe ser igual a la suma de los pasivos con el capital. Si esta igualdad no se mantiene, revisa el reporte en busca de errores. El análisis del balance general te permitirá obtener dos de los indicadores financieros más importantes para la empresa, la liquidez y la solvencia. La liquidez informa si la empresa dispone del efectivo suficiente para cubrir sus obligaciones a corto plazo. Se calcula dividiendo la suma total de los activos circulantes de la empresa entre la suma de sus pasivos circulantes. El valor obtenido debe mantenerse entre 1.5 y 2 para considerarse aceptable. Cuando el resultado obtenido es menor a 1, significa que la empresa puede llegar a ser incapaz de realizar los pagos a sus acreedores, por lo que podría terminar vendiendo parte de sus activos fijos para hacer frente a esta obligación. Si el valor obtenido es mucho mayor a 2, además de holgura financiera, también puede significar que la empresa tiene una cantidad importante de capital que no se está aprovechando. Por otra parte, la solvencia permite comparar el grado de endeudamiento de la empresa en relación con su patrimonio. Una empresa solvente es aquella que cuenta con los bienes y derechos suficientes para respaldar las obligaciones adquiridas. Para calcularla, deberás dividir los activos totales de la empresa y dividirlos entre la suma de sus pasivos. De manera óptima, el resultado debe mantenerse por arriba de 1.5 para que la empresa pueda acceder a cualquier fuente de financiamiento. El balance general es uno de los estados financieros básicos que deben elaborarse en todas las empresas, ya que reflejan su situación patrimonial en un momento preciso y generan información que permitirá a los directivos tomar decisiones más acertadas. Estado de cambios en la situación financiera de la empresa. El estado de cambios en la situación financiera de la empresa o estado de origen y aplicación de recursos es un documento que muestra el dinero que generó la empresa en un periodo determinado y la forma en la cual se aplicaron estos recursos. Para elaborar este informe financiero necesitarás el balance general del periodo actual, así como el balance de un periodo anterior. Lo más común es que se compare el mes actual contra el mes anterior, el mes actual contra el mismo mes pero del año contable anterior, y los resultados obtenidos durante el año que está por cerrar contra los resultados obtenidos el año pasado. Una vez identificados los balances que se van a comparar, elabora una lista de las cuentas empleadas en ambos balances y sepáralas de acuerdo a su naturaleza. En la segunda columna, escribe los valores obtenidos durante el balance general del periodo actual. Y en la tercera, los importes obtenidos en el balance del periodo anterior. Por último, compara los resultados obtenidos entre ambos balances, restando a cada una de las cuentas de la primera columna los importes de la segunda. En la tercera columna, anota los resultados obtenidos. Para el paso 2, deberás identificar cuáles fueron las cuentas en las que se originaron los recursos de la empresa y en dónde se aplicaron. Una vez que has identificado las cuentas de origen y de aplicación de los recursos de la empresa, deberás transcribir los resultados obtenidos en un formato como el siguiente. Para facilitar el análisis de este estado financiero, es importante que clasifiques cada una de las cuentas de acuerdo con su liquidez y sumes los importes totales de cada uno de los segmentos del patrimonio. Para interpretar el estado de cambios en la situación financiera de la empresa, deberás establecer una relación entre las fuentes y aplicación de sus recursos, utilizando el principio de conformidad financiera, el cual establece que los recursos obtenidos de fuentes a corto plazo deben aplicarse a corto plazo. Por ejemplo, si la empresa adquiere una deuda a corto plazo con un banco, deberá utilizar el dinero obtenido para adquirir un bien o derecho a corto plazo, como comprar mercancía. Los recursos obtenidos de fuentes a largo plazo deben aplicarse a largo plazo. Por ejemplo, hipotecar una propiedad para adquirir un terreno. La utilidad generada por la empresa puede aplicarse a corto y largo plazo, así como para pagar los dividendos a sus accionistas. Por ejemplo,
Al analizar los datos del ejercicio elaborado, podrás deducir que si las fuentes a corto plazo fueron 215,363 pesos y las aplicaciones 207,000 pesos, los 8,363 pesos restantes se utilizaron para pagar las obligaciones adquiridas a largo plazo. El dinero utilizado para saldar las obligaciones a largo plazo se tomó de la utilidad generada por la empresa. El estado de cambios en la situación financiera es uno de los documentos que deben entregarse a la administración para facilitar su análisis del desempeño de la empresa. Investiga en las leyes mercantiles de tu país las especificaciones que deberás respetar para elaborarlo. Conciliaciones bancarias. La conciliación bancaria es un proceso en el cual deberás comparar las operaciones registradas en la cuenta de los bancos del libro mayor con los valores que el banco suministra por medio del estado de cuenta, el cual entrega a la empresa mes con mes. El saldo registrado en los libros contables pocas veces coincide con el saldo registrado por el banco. Para tener un mayor control sobre el flujo de efectivo de la empresa, es necesario precisar estas diferencias. Antes de elaborar la conciliación bancaria, debes tener a la mano el estado bancario del mes a conciliar, el registro de la cuenta a conciliar, el cual puedes obtener del libro mayor, y la conciliación bancaria elaborada en el mes anterior. Una vez que has reunido esta información, ajusta el saldo del estado de cuenta entregado por el banco. Para esto, suma los depósitos en tránsito, los cuales son cantidades que ya han sido registradas por la empresa, pero no por el banco. Por ejemplo, la empresa deposita en su cuenta bancaria un cheque expedido por otro banco el 30 de noviembre. Debido a que esta transacción tarda 24 horas en procesarse, no se verá reflejada en el estado de cuenta del mes de noviembre. Por esa razón, se decide que este cheque se encuentra en tránsito, ya que si bien la empresa lo ha registrado en sus libros, el banco lo registrará en el estado bancario hasta el siguiente mes. Resta los cheques en tránsito. En este caso, se trata de cheques que han sido expedidos y registrados en los libros contables de la empresa, cuyos fondos aún no han sido retirados de la cuenta bancaria. Por ejemplo, puede que un proveedor al cual se le entregó un cheque no ha tenido tiempo de cobrarlo en el banco, y por eso aún no se ve reflejado en el estado de cuenta. Si llegaras a detectar algún error en el estado de la cuenta, llama a la institución financiera y solicita una aclaración. Si efectivamente se trata de un error, suma o resta este monto al saldo del estado de cuenta. Al realizar estas operaciones, obtendrás el saldo ajustado del estado de cuenta. Después de esto, deberás ajustar la cuenta banco registrada en los libros contables de la empresa de la siguiente manera. Resta los cargos por servicios bancarios, los cuales son importes que el banco cobra a la empresa por conceptos como el manejo de cuenta, sobregiro, entre otros. El banco puede deducir estos importes de la cuenta de la empresa sin notificárselo, por lo que deberás registrar dichos movimientos en el libro mayor, respetando la partida doble. Por ejemplo, al cargar 500 pesos que fueron cobrados a la cuenta bancaria de la empresa por concepto de manejo de cuenta, deberás abonar estos 500 pesos en la cuenta gastos financieros. Cancela el registro de los cheques sin fondos y aplica sus respectivos cargos. Los cheques sin fondo no pueden ser procesados por los bancos debido a la falta de dinero en su cuenta de origen. Si la empresa emite un cheque de esta naturaleza, la transacción no pasará y el banco sancionará a la empresa cobrándole una comisión. Por ejemplo, si la empresa pagara a un proveedor con un cheque sin fondos por 50,000 pesos, deberás identificar las cuentas que intervinieron en esta operación. En este caso, se trata de banco y proveedores. Cancela la transacción efectuando un cargo a la cuenta banco y un abono a la cuenta proveedores. Después, deberás cargar la comisión cobrada por el banco y abonar este importe a la cuenta gastos financieros. Suma los intereses ganados por la empresa. Dependiendo el tipo de cuenta, los bancos pueden otorgar a la empresa un porcentaje de interés por mantener o aumentar el saldo de su cuenta. Suma las cuentas por cobrar recaudadas por el banco. Este tipo de cuentas representan un activo para la empresa. Cuando vencen, es posible solicitar al banco que cobre sus importes a cambio de una comisión. Debido a que estas cantidades se reflejan en el estado de cuenta bancario, deberás asegurarte de que también se hayan registrado en los libros contables de la empresa.
Por último, analiza de nuevo el registro de la cuenta banco en el libro mayor y suma o resta cualquier otro error de registro que hayas detectado. Al realizar estas operaciones, obtendrás el saldo final ajustado del registro de la cuenta bancos en los libros contables de la empresa. Después de ajustar los saldos del estado bancario y de los registros contables, las dos cantidades resultantes deberán ser iguales. Si no es así, deberás repetir el proceso para encontrar el error. La auditoría es una actividad en la cual una persona u organización externa analiza que los registros contables de la empresa representen su realidad de manera fiel y cumplan con la normatividad aplicable según la legislación vigente. Permiten generar información transparente y útil que facilita la toma de decisiones de sus usuarios, con lo cual es posible prevenir o alertar situaciones de riesgo. Dependiendo las políticas de la empresa, las auditorías se realizan por lo menos una vez durante el cierre del ciclo contable. Son procedimientos lentos que implican mucho papeleo, por lo que para simplificar y agilizar esta tarea, mantén al día los registros de las operaciones de la empresa. Registra todos los movimientos generados en los libros diario y mayor. Ordena y controla de manera rigurosa todos los soportes contables que sustentan las operaciones realizadas. Emplea un código para identificar cada uno de los soportes contables y mantén un registro que te permita localizarlos con mayor facilidad. Procura utilizar hojas de cálculo y sistemas computacionales contables que faciliten la visualización de la información. Sigue las instrucciones de tu jefe directo. Acompaña al auditor y da solución a cualquier duda que pueda surgir sobre el sistema de registro contable empleado. Mantén una actitud amable y servicial. Ordena los soportes y documentos contables utilizados durante la auditoría en su lugar de origen. Respeta las recomendaciones realizadas por el auditor para mejorar el desempeño del área de contabilidad de la empresa. Por último, solicita a tu jefe directo retroalimentación sobre el desempeño demostrado durante la auditoría y sigue sus recomendaciones. Prevención de riesgos informáticos. Para proteger la información contable que se resguarda de manera digital, es necesario que implementes en tus actividades diarias las siguientes prácticas de seguridad. Actualiza el sistema operativo y las aplicaciones de tu celular y computadora del trabajo. Al tener siempre las últimas versiones, disminuirá su vulnerabilidad y con ello la propagación de amenazas en estos aparatos. Interactúa solo con contactos conocidos para evitar que usuarios con perfiles falsos accedan a tu información personal. Si necesitas descargar algún programa o aplicación, hazlo desde sitios web oficiales. Utiliza software de protección como antivirus o cortafuegos. Verifica la seguridad de los sitios a los que accedes en la web. Utiliza contraseñas con un nivel de seguridad alto, es decir, combina números, símbolos y letras mayúsculas y minúsculas. Modifica la contraseña por lo menos cada 2 meses. Esta nueva contraseña deberá ser diferente a las últimas 5 que has utilizado hasta el momento. Además de esto, debes evitar ingresar a enlaces sospechosos, ya que pueden direccionarte a páginas web que contienen amenazas informáticas. Ten presente que estos vínculos pueden estar ocultos en correos electrónicos, ventanas de chat, mensajes enviados desde redes sociales y sitios web diseñados para llamar la atención del usuario, en los cuales se ofrecen descuentos exclusivos, regalos, noticias de actualidad, materiales multimedia, etc. Ejecutar archivos sospechosos a menos que conozcas su nivel de seguridad y procedencia. O ingresar información personal en formularios sin verificar la legitimidad del sitio. Implementa estas recomendaciones dentro y fuera de tu trabajo para disminuir tu nivel de exposición y el de la empresa a cualquier amenaza cibernética. Relaciones productivas. Crear y mantener relaciones profesionales productivas en tu espacio de trabajo te permitirá integrarte a tu puesto y a la empresa,
Fortalecer vínculos con tus compañeros. Incrementar tu productividad disminuyendo el desgaste físico y mental, así como mejorar tus oportunidades laborales. Para lograrlo, mantén una comunicación fluida con tus compañeros. Sé claro y directo con las ideas que deseas comunicar. Si tu mensaje no fue entendido por tu interlocutor, explícalo de nuevo hasta lograrlo. Escucha con atención para entender el punto de vista de tu interlocutor. Procesa la información recibida y reflexiona antes de dar tu respuesta. Mantén el interés en la conversación y sé honesto al momento de expresar tu punto de vista. Utiliza un lenguaje no verbal apropiado, ya que además de transmitir tu actitud y estado de ánimo, completa el mensaje que deseas transmitir. Mantén contacto visual con tu interlocutor, una postura relajada y asiente o sonríe cuando habla. Cada persona dentro de la empresa es responsable del trabajo que realiza, por lo que inculpar o señalar los errores de los demás no es una tarea que te corresponda. Asumir la responsabilidad de tus errores y ayudar a quienes se hayan equivocado fortalecerá tu relación con tus compañeros. Valora el trabajo de quienes han alcanzado sus metas o triunfado en el desarrollo de algún proyecto. Evita los celos y el resentimiento. En vez de esto, alégrate y aprende de tus compañeros, aplicando sus estrategias exitosas en tu propio trabajo. De esta manera, fomentarás el compañerismo y evitarás rivalidades que puedan resultar incómodas. Mantén una actitud positiva. Esto te permitirá aumentar tu nivel de productividad y motivación hacia las tareas que realices día con día. Agradece la retroalimentación recibida de compañeros y superiores. Evita tomar de manera personal los comentarios recibidos sobre tu desempeño. Al contrario, utiliza esta información para mejorar en tu trabajo. Demuestra disposición para ayudar y permite que te ayuden cuando sea necesario. El trabajo en equipo es mejor que el individualismo, ya que facilita el logro de objetivos al compartir opiniones y puntos de vista. Tu lugar de trabajo es uno de los lugares en los que pasas la mayor parte de tu tiempo, por lo que para mantener tu motivación y mejorar tu productividad, es indispensable que desarrolles y mantengas relaciones profesionales sólidas con tus compañeros de trabajo. Medidas de higiene y salud laboral. Al realizar tu trabajo, pasarás mucho tiempo sentado frente a un equipo de cómputo. Por eso debes aplicar medidas para evitar riesgos que te provoquen lesiones, accidentes o enfermedades. Es importante considerar las siguientes medidas de prevención para ser productivo sin arriesgar tu salud. Conserva limpia tu área de trabajo. Establece tus horarios de comida, respétalos y asigna las zonas destinadas para realizar esta actividad. Mantén tu espacio de trabajo ventilado y con iluminación adecuada. Ten a la mano un botiquín de primeros auxilios. Revisa que las conexiones y los cables de tus equipos estén conectados correctamente y no cuenten con daños. Infórmate sobre qué hacer en caso de incendios y sismos y ubica las salidas de emergencia. Si decides trabajar desde casa, evita hacerlo en la cama, ya que tu cuerpo puede acostumbrarse a realizar otras tareas aparte de dormir, y esto te causará problemas para conciliar el sueño. Cuida tu postura cuando trabajes frente a la computadora. Mantén la cabeza en alto, relaja tus hombros, recarga tu espalda en la silla, vigila que la flexión de tu brazo y antebrazo sea de 90 grados, apoya firmemente los pies al piso. Utiliza correctamente el ratón para evitar lesiones en la muñeca. Alinea tu mano con el antebrazo y conserva esta posición al mover el ratón. Coloca tus manos correctamente al usar el teclado de la computadora. Mantén tu mano suspendida sobre él con la muñeca recta. Relaja los hombros y mueve los dedos suavemente al escribir. Ajusta el monitor de la computadora a la altura de la vista. Conserva un brazo de distancia al monitor. Evita trabajar con un alto nivel de brillo en tu monitor y usa lentes especiales para proteger tu vista. Si utilizas una tableta por tiempo prolongado, adapta un teclado y sigue las recomendaciones anteriores. Si utilizas un teléfono móvil, mantén la cabeza recta, sujétalo con una mano y escribe con el dedo índice de la otra para evitar lesionarte los tendones. Si vas a utilizar tu dispositivo móvil para realizar llamadas de larga duración, aplica el altavoz o usa auriculares.
Además de esto, es importante que adoptes hábitos saludables como alimentarte sanamente, realizar alguna actividad física y manejar el estrés en tu entorno de trabajo. Esto te permitirá prevenir enfermedades y fomentará tu bienestar de manera integral. Mejora continua. Para tener mejores oportunidades laborales es necesario que te esfuerces todos los días. Para mejorar en tu trabajo, estudia el funcionamiento y la organización de las áreas relacionadas con el departamento de contabilidad y la forma en la que se interrelacionan. Domina los procedimientos contables para que seas capaz de elaborar los estados y reportes financieros sin errores. Memoriza las fórmulas y aplicación de los indicadores financieros. Identifica la ubicación de todos los documentos y soportes utilizados por el departamento de contabilidad. De esta manera evitarás demorarte al consultarlos. Busca la manera de ahorrar recursos sin sacrificar la calidad de tu trabajo. Mide el tiempo que tardas en hacer tus tareas e intenta mejorarlo. Solicita retroalimentación de tus compañeros y supervisores para identificar tus áreas de oportunidad. Sé puntual, así evitarás problemas con tus compañeros y supervisores. Al trabajar en equipo, maneja tus emociones de manera asertiva para evitar conflictos. Demuestra iniciativa. Si detectas un área de mejora en la empresa, comunícala a tu jefe directo. Sigue los principios del código de ética y cumple lo establecido en el reglamento interno de trabajo. Muestra actitud para aprender. Si no sabes o no te quedó claro algo, pregunta a tus jefes y compañeros. La capacitación es una pieza fundamental de tu desarrollo laboral. Para que sigas creciendo en la empresa, es necesario que te prepares constantemente. Profundiza tus conocimientos sobre el sistema contable y las leyes y reglamentos a los cuales tiene que sujetarse la contabilidad de la empresa. Aprende otro idioma. Esto ampliará tus oportunidades de trabajo. Asiste a cursos especializados. Hay muchos en el mercado, los cuales pueden ser presenciales o en línea. Elige aquellos orientados a las áreas de la empresa en las cuales te gustaría desempeñarte. Mejorar no solo es terminar antes tus tareas, sino aumentar la calidad de tu trabajo y unirte a tus compañeros para generar información valiosa que permita mejorar la toma de decisiones y con ello la posición competitiva de la empresa en el mercado.